Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Estamos en su programa Por el Cuidado de la Creación, todos los jueves a las 8 de la noche a través de Facebook y otras plataformas online y YouTube. Bienvenidos sean a su programa, bienvenido Miguel Ángel de Alba, bienvenido Juan Carlos Valencia Vargas, quien nos visita por segunda vez en el programa para seguir platicándoles un poquito sobre los temas del agua, que a raíz de los cambios que hubo en la NOM 001 sobre el tratamiento de aguas residuales, pues a raíz de eso hemos estado haciendo algunos comentarios y cuáles son cuál es la situación porque no se le ha dado cumplimiento a ninguna de las normas, ni a la anterior ni a la presente. Entonces, en esta ocasión vamos a pedirle a Juan Carlos que nos extienda el tema y sobre todo, pues que nos platique sobre las soluciones posibles a los problemas que ya habíamos comentado, que es, bueno, una falta de supervisión, la falta de supervisión para que realmente se lleve a cabo el tratamiento de aguas residuales, el hecho de que las plantas para tratamiento de aguas residuales tienen gastos exorbitantes en cuanto al consumo de energía por el bombeo que tienen que hacer para tratar el agua y algunos otros puntos muy interesantes. Entonces, ahora en este programa pues hablaríamos sobre las posibles soluciones. Pues adelante, Miguel Ángel, te cedo la entrevista. Muchas gracias, Carmen. Bienvenido, Juan Carlos, nuevamente. Gracias al Movimiento Laudato Si y al staff de Plataforma Radio Digital y sobre todo a nuestro auditorio por seguirnos como cada semana. Juan Carlos, de acuerdo con el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, hay cada vez mayores amenazas a la disponibilidad de agua en todo el mundo, al grado que se estima que el 50% de la población mundial podría tener una grave escasez, bueno, más bien de hecho tiene una grave escasez por lo menos una vez al año. Y como tú mismo lo mencionabas la ocasión anterior, pues solamente el 0.5% del agua total es utilizable como agua dulce. Y sabemos que del agua, pues depende la seguridad alimentaria, la salud, la subsistencia, nos ayuda con la transición a las energías limpias y también, pues, en la construcción de las nuevas ciudades, pues deben ser inteligentes con el agua y con el clima. Y ante esto, pues, quisiéramos preguntarte, ¿cuál es la situación? ¿Cómo pudiéramos llegar a una mejor utilización de esto? Y si esta norma que recientemente fue modificada pudiera... Hola, Miguel Ángel. Te perdí al final de la pregunta. Creo que la conexión se perdió un poco. Espero que me estén ustedes escuchando. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Miguel Ángel y Carmen. Se escucha pues perfectamente. Muy bien. Miren, efectivamente, esto que mencionabas del informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos que año con año publica la Organización de Naciones Unidas a través de la UNESCO, nos va dando una idea muy objetiva de cuál es la problemática que tenemos con el agua a nivel mundial. Y ya mencionabas ahorita algunos de los principales problemas. Yo quisiera agregar un par de datos a este diagnóstico que tú mencionabas. La escasez de agua no solo está afectando, digamos, en la parte del desarrollo social, el agua que sirve para abastecer a la población, no solo afecta a la economía, es decir, no solo afecta a las industrias, a los comercios, a los servicios que dependen del agua, sino también está afectando al medio ambiente, a la naturaleza, ¿no? Y quizá es una de las afectaciones más severas que está ocurriendo alrededor del mundo. Según datos de la UNESCO, alrededor de 1 millón de especies animales y vegetales se enfrentan hoy día a la extinción debido a esta sobreexplotación de los recursos hídricos, que combinada con una escasez, digamos, natural,
está poniendo en riesgo a 1 millón de especies animales y vegetales en todo el mundo, ¿no? Desde luego, los seres humanos también nos hemos visto afectados con esta escasez. De acuerdo con datos de la propia UNESCO, alrededor de 4,000 millones de personas, 4,000 millones de personas en el mundo, experimentamos una grave escasez física de agua durante por lo menos un mes al año. Y esta situación se ve agravada por esta crisis climática que ya, pues Carmen y tú han venido refiriendo en los programas anteriores, ¿no? Entonces, sin duda tenemos un severo problema. Ahora, ¿qué hacer para resolver este gran problema? Y es aquí donde seguramente podemos coincidir en algunos aspectos y en otros seguramente vamos a diferir. Pero yo le quisiera mencionarles tres puntos en particular, ¿no? Quisiera mencionarlos y después ir ahondando un poquito en ellos, simplemente para ir haciendo una relación de los temas que creo que es muy importante atender para que el problema del agua en México y en general en el mundo se pudiera ir resolviendo. Primero, necesitamos una mayor eficiencia. El tema del agua, digamos el agua en muchos lugares del país y del mundo, no es que haga falta, pero se está usando de manera tan ineficiente, se está desperdiciando tanta agua, estamos perdiendo tanta agua que no alcanza para satisfacer las demandas de toda la población. Entonces, primero necesitamos incrementar las eficiencias en el uso del agua, eficiencias en la parte energética. Está siendo muy costoso en muchos temas, pero bueno, incrementar la eficiencia es el primer gran paso que tendríamos que dar en México para que pudiéramos empezar a resolver el tema del agua. Segundo tema, y ahorita regresamos a desarrollar un poquito estos temas que ya estoy mencionando. Yo creo sinceramente que necesitamos profesionalismo en los encargados de prestar los servicios, sean de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sean de sistemas de riego, sean de sistemas energéticos, sean de conservación de la naturaleza. Necesitamos profesionales en el tema. La verdad es que es absurdo poner a gente que no tiene ni la menor idea ni el menor conocimiento al frente de un tema tan delicado como es el tema del agua. Y ahorita hablamos de casos que, como, ¿qué les diré? Cuernavaca, por ejemplo, una ciudad tan importante, ponen a personas que no tienen ninguna experiencia, ninguna capacidad, nunca han estado al frente de algo que se le parezca. Y bueno, pues seguramente creerán que pueden hacerlo. Pues sí, seguramente yo soy ingeniero, seguramente podré operar un apéndice. Pues sí, lo puedo hacer. ¿Cómo me va a salir? No sé. Bueno, sí sé cómo va a salir. Bueno, pues es lo mismo que está pasando en el agua. Pueden poner un abogado al frente del sector agua. Pues sí, lo puede hacer, seguramente lo puede hacer. La pregunta es cómo lo va a hacer. Seguramente no lo va a hacer, tan bien como lo podría hacer alguien más. Tercer punto, creo que tenemos que diseñar políticas públicas que manden señales muy adecuadas, muy claras, muy concretas. Por ejemplo, el tema de las tarifas. La tarifa del agua tiene que reflejar su costo real de llevar el agua hasta los hogares. La tarifa tiene que reflejar el costo de usarlo en la agricultura. La tarifa tiene que reflejar el costo de usarlo en el comercio, en los servicios, en la generación de energía. La tarifa tiene que reflejar el verdadero costo real, incluyendo un costo por escasez que la gente tiene que entender. Cuando no hay agua, el agua es más cara. Eso tendría que reflejarse vía tarifa, ¿no? Segundo tema, digamos, o segunda política pública que deberíamos de fijar para que sea muy, muy claro el mensaje. Los cortes del servicio. Estamos de acuerdo, el agua es un derecho humano, todo el mundo tiene derecho a tener agua, etcétera, pero el que sea un derecho humano no significa que tenga que ser gratuito. Todos tenemos que cooperar en la medida de nuestra capacidad económica para que los servicios lleguen a todo el mundo. Particularmente tenemos que atender a los más pobres, que son los que menos capacidad económica tienen, pero todos tenemos que aportar de alguna manera. ¿Qué pasa cuando no se aporta? Bueno, el desperdicio es evidente. Cuando uno no
tiene que pagar nada por un servicio, por un recurso tan valioso como el agua, lo primero que ocurre es que se comienza a desperdiciar. No hay ningún incentivo o desincentivo para que ocurra una cosa distinta. Tercera política pública, por ejemplo, sanciones específicas a los que incumplan con la normatividad, ¿no? Ahorita no pasa nada, tú puedes descargar tus aguas residuales sin tratar a los cuerpos de agua contaminándolos, como se puede ver por todo lo largo y ancho del país. Hablamos la vez pasada del río Lerma, uno de los ríos más contaminados, no de México, del mundo. Y no me digan que no sabemos quién está descargando aguas residuales sin tratar al río Lerma. Por supuesto, están ahí visibles, se ven por todo. O sea, es evidente que está ocurriendo y nadie hace nada y no pasa nada. No puede ser que en un país como el nuestro, tan bello, no pase nada si alguien está infringiendo las normas de manera tan visible y tan... Bueno, este tipo de cuestiones tienen que cambiarse. Desde luego también tendríamos que pasar por un fortalecimiento de las instituciones. Por ejemplo, mencionábamos, la Comisión Nacional del Agua no tiene la capacidad para vigilar los miles de descargas que hay en el país. Pues deberíamos de darle la fortaleza o de buscar mecanismos, a lo mejor a través de los estados, a lo mejor a través de las universidades, a lo mejor a través de... Hay que buscar mecanismos para que haya esa vigilancia y que haya sanciones. En cuanto empiece a haber sanciones, los demás empiezan a ponerse en orden. Eso es así. Que agarres a 1, a 2, a 3, a 5 y que los sanciones ejemplarmente y los demás empezarán a ver, no, ahora sí viene en serio y seguramente van a empezar a ponerse en orden. Pero bueno, hay que darle capacidad a la autoridad para ejercer precisamente eso, la autoridad cuando sea necesario. Por ejemplo, son los temas que yo creo que si yo pudiera cambiar en este país algunas cosas, serían ese tipo de cosas. Primero, darle prioridad a la eficiencia. Segundo, poner en manos de profesionales el tema, exigir una profesionalización del servicio público en este tema del agua. Tercero, diseñar políticas públicas que manden señales claras, concretas, contundentes y en el sentido correcto. Por ejemplo, la adecuación de las tarifas, por ejemplo, los cortes del servicio, por ejemplo, las sanciones a quien contamine, los cortes a quien no pague, en fin. Este tipo de cuestiones tienen que, desde mi particular punto de vista, contribuirían de manera muy sustancial a que la situación del agua y de la escasez que estamos viviendo hoy día en México cambie, ¿no? Monterrey es un clarísimo ejemplo. Hace apenas un par de semanas estábamos conmemorando el Día Mundial del Agua. En esa misma semana se anunciaron cortes de servicio a la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Debido a la escasez de agua que hay en esa zona, se dividió a la zona metropolitana, donde viven casi 5 millones de habitantes, se dividió en 7 zonas y cada zona se quedó sin agua un día. O sea, cada día se le cortó el agua a 700,000 habitantes. No, digo, suena así de rápido, suena sencillo, pero imagínense ustedes, 700,000 habitantes sin agua un día. Bueno, si seguimos haciendo este uso ineficiente del agua, eso va a ser cada vez más frecuente en ciudades tan importantes como lo es Monterrey. Y dejen ustedes de las personas, o sea, 700,000 personas sin agua al día, pero las empresas, los que producen con esa agua, lo que implica en términos económicos, en términos laborales, en términos de servicios a la sociedad. En fin, tiene unas implicaciones enormes que yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar hoy día. Bueno, casos como Monterrey, que ya está llegando al día cero, ya no hay agua en las presas de allá del norte, tiene que usar sus pozos, pero sus pozos no son suficientes, entonces hay que cortar el agua, al menos un día. Y eso a lo mejor aquí en Morelos no nos parece extraño, porque aquí todo el tiempo nos están taneando el agua, pero en Nuevo León había agua todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Por eso para ellos es algo extraordinario no tener agua, aunque sea un día a la semana. Sudáfrica fue la primera ciudad que tuvo un renombre mundial porque digamos,
tuvieron muy claro que su día cero venía a unos cuantos meses y dijeron, no podemos llegar al día en que nos quedemos sin agua. Entonces tenemos que ahorrar el agua que tenemos ahorita para que nos alcance lo más posible. Y empezaron a hacer recortes de agua muchos, 1 año, 2 años antes de que se quedaran sin agua, de acuerdo con la tendencia que llevaban. Y bueno, la gente tuvo que hacer un uso más eficiente del agua. Bueno, casos como esos yo creo que tenemos que evitarlos, tenemos que tomar medidas ahorita para que no lleguemos a esos extremos. ¿Cómo lograr ese grado de conciencia entre la ciudadanía y entre las autoridades y evitar precisamente que por falta de sanciones, en el caso de Monterrey, por ejemplo, las empresas que tienen pozos no la compartan con los ciudadanos? Sí, esa es una situación muy, muy lamentable. Yo desconozco en profundidad cómo fue que ocurrió esta negociación, digamos. Me imagino que el tema va pues para una empresa quedarse sin su pozo es lo que te decía hace rato, es quedarse sin su producción y quedarse sin su producción. Estamos hablando de cientos, quizá miles de dólares o miles de millones de dólares si lo acumulas en un periodo de tiempo. Y eso para una empresa pues es morir, ¿no? Seguramente. Entonces, creo que por ahí va el tema, pero sí creo que valdría la pena, digamos, mirar con detenimiento y con detalle qué fue lo que realmente ocurrió, porque las empresas se negaron, cuando menos esta es la información que tenemos, se negaron a compartir el agua de esos pozos con el resto de la población, ¿no? Debería de ser obligatorio en casos extremos, en casos como este, que haya un recorte de la cantidad de agua que las empresas, bueno, que todos los usos están haciendo y compartir parte de esa agua para la población en general. Debería ser obligatorio. En México hay un programa nacional contra la sequía, el PRONACOSE, y en ese PRONACOSE una de las cosas que se plantean, ese programa plantea que cuando haya condiciones de sequía extrema, como es el caso, obligatoriamente todos los poseedores de títulos de concesión, asignación, permisos, deben disminuir su consumo en un determinado porcentaje que está fijado por el Consejo de Cuenca en particular, ¿no? Entonces, aplicar eso para empezar, ¿no? Tú tienes 100 litros que puedes usar, bueno, de acuerdo, estamos en condición de sequía extrema, necesitamos que tu consumo se reduzca a en un 20, en un 30, en un 40, en un 50%. ¿Cuánto? No sé, eso lo determina el propio Consejo de Cuenca. Pero lo que sea que se determine, que se aplique y que esa diferencia pueda utilizarse para los servicios más básicos son, por ejemplo, el agua potable. Ahora, una cosa que también me llamó la atención es que el propio director del organismo del sistema de aguas de Monterrey, se llama Servicios de Agua y Drenaje Monterrey, mencionaba que no se observaba una respuesta favorable de la población respecto a la disminución del consumo de agua. Eso francamente también me sorprendió. No parece haber una conciencia entre la gente de que no hay agua, de que ya se acabó el agua que tenían almacenada en las presas, de que tienen que hacer un uso más eficiente del agua porque de otra manera pues no la van a tener, o sea, no les va a alcanzar, es así de simple. ¿Cómo alcanzar esa conciencia social para que podamos todos responder a este gran reto? Esa es una pregunta que me he hecho durante muchos años. Yo tengo más de 30 años trabajando en este sector y sigo sin ver, de verdad que sigo sin ver una población consciente del problema y del lío en el que estamos metidos. Creo yo que la única forma, o más bien en mi experiencia, la única forma en la que la gente empieza a reaccionar es justamente con la escasez o con el precio. Cuando no hay agua, entonces la gente sí responde. Cuando no hay agua es cuando la gente voltea a ver qué está pasando. Cuando no recibe agua, cuando le abre la llave y no sale el agua, es cuando la gente empieza a tomar medidas, pero es hasta que ya no sale el agua, no es antes de que deje de salir, hasta cuando ya no sale.
Y segundo, cuando le suben el precio, también la gente reacciona. A ver, como ante el precio, la gente comienza a reaccionar disminuyendo su consumo de agua, ¿no? Entonces, creo yo que son dos temas o dos elementos que ayudarían un poco en este sentido, pero insisto, creo que nos falta una enorme cultura, nos falta cultura en este tema y eso es algo que no se genera de la noche a la mañana. Tendríamos que iniciar realmente un programa de concientización, meter a las escuelas una concientización distinta, porque sí hay programas en escuelas, no digo que no, pero la verdad es que no están surtiendo el efecto, no están teniendo el impacto deseado. Necesitamos ser mucho más agresivos en la comunicación hacia la población sobre los riesgos que tenemos en materia de seguridad hídrica, ¿no? La seguridad hídrica está en riesgo en este país, la seguridad hídrica está en riesgo en muchos lugares del mundo y necesitamos tomar conciencia de eso y tomar acción en esos temas. Claro que sí. Otra parte que tal vez sea importante es que la Ley Nacional de Aguas tiene mucho tiempo sin actualizarse. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, la Ley de Aguas Nacionales se promulgó en 1992. Ya tiene 30 años, ¿no? Promulgada la Ley de Aguas Nacionales. Y desafortunadamente ha venido a menos. Yo diría que cuando fue promulgada, pues arrancó con una gran expectativa, empezó a generar los mecanismos para la administración del agua, generó mecanismos para evitar la contaminación de las aguas, pero poco a poco se ha ido deteriorando ese tema y hoy día llegamos a una situación en la que yo estoy convencido de que esa ley ya no es, ya nadie la respeta o muy pocos la respetan, incluida la autoridad que debería de estar vigilando que se esté cumpliendo, ¿no? Se requiere un cambio, yo creo, pero más que un cambio de ley, que sí se requiere, no digo que no, yo creo que sí es necesario que esta ley de aguas nacionales evolucione, pero creo que aunque tengamos una ley perfecta, si no tenemos mecanismos para la aplicación de la ley, va a ocurrir exactamente lo mismo, que es lo que decía con la norma oficial mexicana, la 001 Semarnat, que platicábamos hace algunas semanas, ¿no? Sin duda, esa norma es viejísima, necesitaba actualizarse, estoy convencido de eso, pero si no logramos en 30 años, 25 en ese caso, que se cumpliera la norma anterior, ¿qué nos hace pensar que simplemente modificando la norma más estricta, ahora sí se va a cumplir? Si no cambias todos los mecanismos para vigilar esa norma, va a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, nos estamos haciendo tontos solos o están tratando de hacernos tontos, ¿no? Porque, pues si no se ha cumplido la anterior, que era más laxa, ahora la cambias por una más estricta, pero no cambias nada más, pues digo, va a ocurrir lo mismo. Nadie la va a cumplir ¿qué va a pasar? No, necesitas, ok, cambia la norma, pero cambia además el esquema de vigilancia, las sanciones, las multas, comienza de verdad a perseguir a los que contaminen, en fin. Porque si no, el río Lerma va a seguir siendo el río Lerma pestoso que todos conocemos, ¿no? Si no, el río Apatlaco, el río Atoyac en Puebla, el río Mixteco en Oaxaca, en fin, todos esos ríos van a seguir siendo ríos apestosos, porque no va a pasar nada con este cambio en la norma oficial mexicana que regula las descargas. Bueno, creo que lo mismo pasa con la ley. La ley estableció mecanismos para la concesión de las aguas nacionales, la concesión o la asignación de las aguas nacionales, para el control de esas aguas. Y estableció mecanismos para la prevención y control de la contaminación de las aguas y estableció mecanismos para el financiamiento de las obras que se necesitan para estas dos primeras. Bueno, la Ley de Aguas Nacionales es una ley sumamente avanzada en términos de principios de gestión del agua. Lo malo está en su implementación. No hay mecanismos para que eso que dice la ley se verifique que se esté cumpliendo. Creo que ya tiene 30 años, creo que necesita actualizar varios de sus capítulos,
Pero lo que me preocupa es que aún teniendo la mejor ley, si no tenemos las instituciones y los mecanismos adecuados para vigilar el cumplimiento de la ley, va a pasar exactamente lo mismo. Tengamos la ley que tengamos, no se va a cumplir si no hay las instituciones y los mecanismos que forcen al cumplimiento de esa ley. Habla de fortalecimiento de las instituciones, en este caso las del agua, pero pues vemos que el gobierno está haciendo todo lo contrario, las está debilitando en recursos y las está dejando sin personal. ¿Cómo lograr que esto funcione? Así es, Miguel Ángel, no cuadra, ¿eh? No cuadra la política con el dicho con el hecho. Desde hace algunos años, lejos de verse un fortalecimiento de las instituciones, particularmente del sector agua, se ve un debilitamiento de las mismas. Y la población aguanta, no pasa nada. Este es el país del no pasa nada, ¿no? Hablando de, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, el presupuesto destinado a obras y acciones para mejorar el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la población. El presupuesto de la Comisión Nacional del Agua ha venido a la baja de manera muy significativa en los últimos años, ¿no? Los últimos 5 o 6 años, constantemente, cada año se ha venido recortando. De manera, pues, que el presupuesto que se tuvo en el 2021, el último año, es el 10% de lo que se tenía hace 6 años. O sea, 10%. La reducción ha sido del 90% en los últimos 6 años. Uno pensaría que debería ser al revés. En el año 2012 se incluyó en la Constitución el agua como un derecho humano. El párrafo 4 constitucional se modificó en el año 2012. Se estableció que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Es lo que dice la Constitución. Se retoma de un acuerdo de Naciones Unidas que ocurrió un par de años antes, ¿no? O sea, México es congruente, digamos, en el decir con lo que a nivel internacional se está promoviendo, en el decir, pero en el hacer ha sido exactamente al revés. Uno pensaría que si en el 2012 se incluye en la Constitución el agua como un derecho humano, a partir de ese momento todas las instituciones, todas las instancias de gobierno empezarían a trabajar de manera conjunta, coordinada, enfocándose en cumplir ese derecho humano. Pero ocurrió exactamente lo contrario. A partir del 2012, los presupuestos, por ejemplo, destinados a través del gobierno federal, vinieron a la baja. Los apoyos que se otorgaban a estados y municipios para mejorar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento vinieron a la baja. Los subsidios que se otorgaban a los municipios para la operación de plantas de tratamiento vinieron a la baja. Bueno, y el argumento es que el artículo 115 constitucional dice que los municipios son los responsables de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Ah, pues sí, qué padre, ¿no? El argumento es, bueno, si los municipios son los responsables, pues ellos que se hagan bolas. Pero descargar un asunto tan importante en la parte más débil de la estructura de gobierno, pues se me hace un autosuicidio. Les decía yo el otro día en una reunión, es como si en la casa, oye, en la casa yo soy el papá, está la mamá, están los hijos, y dentro de los hijos está el hijo mayor que ya va a la universidad, y está el hijo menor que va en la secundaria. Digo, una familia, ¿no? Es como si en la casa yo dijera, ¿saben qué? Ya me cansé de ser yo el responsable de todo, entonces vamos a dejar que el hijo menor, el que va a la secundaria, se haga cargo de toda la familia. Es su responsabilidad a partir de hoy. ¿Cómo le va a ir a la familia? Pues es la patada, que el niño, el hijo menor no tiene ni la capacidad, ni los estudios, ni la fuerza, ni el trabajo. El que tiene sin duda la mayor capacidad es el papá, es el adulto mayor, ¿no? De todos. A lo mejor después estaría la mamá, a lo mejor después todavía el hijo que está en la universidad, a lo mejor nos defiende mejor como familia, pero descargar la responsabilidad en el más pequeño es
Y me parece que es un poco lo que ocurre con esto de que, pues como le toca al municipio, pues el municipio que se haga cargo. Entonces quitamos todos los apoyos que le dábamos del gobierno federal. Y como no hay apoyo del gobierno federal, pues el Estado dice, pues yo lo que yo ponía en contraparte también disminuye. Entonces el municipio es que se haga bolas, él es el responsable. Y si no cumple, pues ¿qué pasa? Tampoco pasa nada. El municipio, ¿a qué alcalde han visto preso porque no le da agua a su población? ¿A qué alcalde han visto preso porque no trata sus aguas residuales? ¿A qué alcalde han visto preso porque, en fin, no pasa nada? Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que es el mundo al revés. El 2012, el derecho humano al agua en la Constitución debería de haber obligado a generar, al contrario, leyes, reglamentos, normas, acuerdos, compromisos para que todo mundo empezara a trabajar en el cumplimiento de ese derecho humano. Y no al revés, como ha venido ocurriendo. Eso es un retroceso, sin duda, muy importante. Me pregunta Carmen, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Y dice en un comentario, aumenta el número de municipios que solo tienen agua contaminada. ¿Qué se requiere para reducir la contaminación por agroquímicos? ¿Qué opciones tienen los agricultores? Empiezo por esta segunda parte. La verdad es que, Carmen, es un tema, insisto, también de normas, es un tema también de política pública y es un tema también de aplicación de la ley. Es decir, en muchos lugares del mundo hay agroquímicos que ya están prohibidos. En México siguen siendo permitidos. Es más, me atrevo a decir que en México hay algunos que ya están prohibidos, pero se siguen usando también. Entonces, ¿y quién vigila eso? ¿Y quién sanciona eso? Primero, hay que modificar nuestras normas y modificar nuestros instrumentos legales para que se prohíba lo que ya sabemos que afecta a la salud de la población. Y luego hay que modificar efectivamente los mecanismos para vigilar eso, que no se esté utilizando. Los que ya están prohibidos, pues que no se utilicen, ¿no? Como ocurre todavía en algunos casos. Y los que todavía están permitidos, hay que prohibirlos y desde luego vigilar después que no se estén cumpliendo. ¿Qué opciones tienen los agricultores? Sin duda ya hay opciones nuevas, o sea, ya hay eh, eh, opciones mucho más verdes, opciones mucho más saludables, menos químicas, más orgánicas, que permitirían a los agricultores producir de una mucho mejor manera sin contaminar tanto como lo hacen actualmente. Pero también tiene un costo. Y creo que los propios programas de gobierno tendrían que permitir o tendrían que favorecer que los agricultores pudieran acceder a esos nuevos agroelementos o agrogeneradores, ¿no? Es un tema que el propio gobierno debería de facilitar y no como ahora, que el propio gobierno les da incluso algunos agroquímicos que son altamente contaminantes. Eso es absurdo. No podemos estar siguiendo con esa parte. Entonces, sí hay opciones, creo yo, la tecnología ha venido desarrollándose de tal manera que hay opciones para que los agricultores puedan usar otro tipo de elementos, pero pues necesitamos como país generar políticas públicas que les permitan acceder a estos temas. Y sí, como dices también en tu comentario, regalar agroquímicos es una herramienta electoral, sí, y desafortunadamente, pues regalar agroquímicos que son baratos, pero son baratos, comillas, porque son altamente contaminantes, ¿no? Entonces, pues ese es un suicidio, ¿no? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos? Híjole, la verdad es que, pues yo no veo otra opción más que presionar, por un lado, presionar a las autoridades, exigirles que cumplan con su obligación. Y dos, pues tomar el poder como ciudadanos. La verdad es que tendríamos que exigir que nuestros funcionarios sean personas capaces, que sean personas preparadas, que hayan estudiado, que hayan probado su capacidad en otros temas. Yo siempre me pregunto, si yo soy el dueño, cualquier alcalde de este país, si es el dueño de una empresa de zapatos, yo quisiera ver si pone a su compadre que nunca ha trabajado en zapatos al frente de su empresa, ¿no? Pues, digo, pues, es su dinero, que haga con él lo que quiera. Pero estoy seguro que no va a poner a su compadre que nunca ha trabajado en zapatos. ¿Por qué cuando el alcalde es electo y llega al poder, por qué si pone a su compadre al frente del agua, si nunca ha trabajado en el sector agua, ¿no?
si no tienen la menor idea de lo que ocurre en el sistema hídrico, si no tienen la menor idea de lo que ocurre en el suelo, si no tienen la menor idea de lo que es el sistema hidrológico e hidráulico de toda esa cuenca, de toda esa zona. Entonces, ¿por qué ponen a gente sin la menor capacidad, sin la menor preparación al frente de esos temas? Bueno, como ciudadanos tendríamos que exigir que el funcionario que esté a cargo de cualquier área, y estoy hablando del agua, pero aplica para cualquier otra área, que el funcionario que esté a cargo de las áreas correspondientes sea gente profesional, que sea gente con experiencia, que haya demostrado su capacidad. Yo les decía hace rato aquí en la ciudad, cerca de la ciudad donde yo vivo, pues para empezar, ha nombrado 12 directores en los últimos 6 años. O sea, eso da como de a medio año, ¿no? Por director. Medio año, así es. 12 directores. Bueno, el nombre acaba de entrar el nuevo alcalde en principios de este año y nombró una abogada al frente del organismo operador. Insisto, me parece un poco soberbio pensar que cualquier profesión se puede hacer cargo de cualquier cosa. Pues sí, sin duda ellos, hablando de abogados, a lo mejor, insisto, yo soy ingeniero. ¿Ustedes creen que yo podría defender a alguien que está acusado penalmente de haber asesinado a alguien? Sí, seguramente sí lo puedo hacer. La pregunta es cómo lo voy a hacer. ¿Creen ustedes que lo hagan tan bien como un abogado? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué creen que un abogado puede hacer algo tan bien como lo puede hacer un ingeniero, no? Yo creo, pues, un hidráulico en particular. Pero bueno, es un poco la soberbia que ocurre en algunos temas, compromisos políticos, componendas políticas, favores políticos, en fin, muchas cosas que están ocurriendo y que generan que nuestro país pues esté rezagando en muchos aspectos. Seguramente estarían pensando en demandar a los que no pagan. Pues digo, está bien, pero antes habría que resolver el tema de darles agua, ¿no? También mucha gente se queja de que pues ni agua llega, que ¿cómo pago algo de que ni tengo, ¿no? O sea, el recibo sí llega bien puntual, pero el agua no llega, llega muy de vez en cuando, llega de mala calidad, llega toda sucia, ¿no? Llega con color, con olor, bueno, ya no digas con sabor, ya la gente no toma agua, compra agua embotellada. ¿Y por qué compra agua embotellada la gente para tomar? Pues porque no, el agua que recibe por la red no le da confianza para tomársela, se va a enfermar, siente que se la toma, se enferma. Y efectivamente así ha ocurrido a lo largo de los últimos años. Entonces, pues ya la gente no toma agua de la llave, como sí hacíamos cuando éramos niños. Bueno, no sé si a ti te tocó, Miguel Ángel, pero La de la manguera. a mí, pues sí, jugábamos en la calle, llegábamos y nos pegábamos a la llave. Así es. Nunca Hablando tuvimos. de los absurdos, Juan Carlos, pues lo mencionabas ya, México está pues prácticamente en una crisis hídrica, pero el gobierno insiste en hablar de generar electricidad a través de las hidroeléctricas y a través de las centrales de ciclo combinado, también mucha agua. ¿Cómo ves esta situación? ¿Es realmente lógica? Pues mira, yo diría que deberíamos de tender hacia opciones más verdes, ¿no? Infraestructura verde para la generación de energía y en general, para toda infraestructura. Deberíamos de estar tendiendo a una infraestructura menos gris y más verde. Pero tampoco veo bueno, estoy tratando de encontrar un caso donde sí me puede servir como ejemplo, pero la verdad es que no veo yo esa preocupación social en el actual gobierno para cambiar esas situaciones, ¿no? Y bueno, pues está ocurriendo lo que ya vemos. Estamos yendo en sentido inverso a lo que aparentemente la tendencia mundial o las tendencias en todo el orbe están indicando, ¿no? En lugar de ir hacia la generación de energías limpias, como podría ser la generación eólica, por ejemplo,
este, pues estamos tendiendo hacia la generación de energías contaminantes, ¿no? A través de las Petróleo refinerías, con la quema de carbón. combustible, el carbón. Y hay muchos vamos a ver eso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahí un pendientito. Por cierto, me ha sorprendido últimamente. Ha dado 2 reveses recientes y uno un poquito más atrás, 3 reveses a políticas y a actos de gobierno que, pues, sin duda creo yo que no eran lo mejor, ¿no? Este, pero bueno, pues ahí va la Suprema Corte aparentemente manifestando su independencia y su libertad a la hora de decidir. Bueno, tiene que decidir próximamente sobre la constitucionalidad de la reforma energética, por ejemplo. Y viene ahora la votación también en el Congreso, ¿no? De esta reforma. Y desde luego, pues está la polarización de que los que no voten a favor de la reforma energética es porque están a favor de las empresas y no, yo creo que hay que despolitizar ese tema, aunque es difícil. Nuestro presidente es así, él tiende a polarizar todo el tiempo, ¿no? En todos los casos. Entonces habrá que entenderlo así, así va a ser, así será y así habrá que jugar el partido, porque pues, de otra manera estaríamos engañándonos también solos. Creo, insisto, que tendríamos que generar o tendríamos que evolucionar las infraestructuras más verdes, pero no veo políticas públicas que estén favoreciendo esa infraestructura. Recientemente la CFE anunció la rehabilitación de sus centrales hidroeléctricas, anunció un programa muy ambicioso de sus principales, la rehabilitación de sus principales centrales hidroeléctricas. Eso me parece a mí personalmente muy adecuado, porque las hidroeléctricas que va a rehabilitar ya están, ya existen, ¿no? O sea, no es que esté generando nuevas. Simplemente las rehabilita para hacerlas más eficientes, es decir, generar más energía con la misma cantidad de agua que está generando. ¿De acuerdo? Entonces, más que estar pensando en la construcción de nuevas, está pensando en la rehabilitación y la eficiencia de las que ya existen, que es uno de los temas que yo mencionaba. La primera política debe ser hacer más eficiente lo que ya existe, ¿no? Lo primero que debe ser, eso ya está, eso ya existe, en eso ya invertimos, eso ya lo probamos, entonces eso hay que hacerlo lo más eficiente que se pueda. Esa parte sí me parece, digamos, adecuada. Y el tema de las centrales de ciclo combinado, bueno, es muy debatible, ¿no? La verdad es que pues hay muchos elementos que yo insisto deberíamos de pensar en otro tipo de infraestructura, pero bueno, las que ya están, pues habrá que hacerlas lo más eficientes posibles para que consuman la menor cantidad de agua y que sea, como en el caso aquí de Morelos, que sea agua que sea residual tratada y no agua de primer uso, ¿no? En ningún caso debería permitirse que la generación de energía, por ejemplo, se utilice agua de primer uso, sino en todos los casos debería ser obligatorio que, este, pues que se genere a través de aguas residuales tratadas, ¿no? Carmen pregunta, o más bien comenta que se encareció el servicio eléctrico y efectivamente, creo que a todos nos ha pegado esta parte del en lugar de, crecimiento. en lugar de que fuera más económico el servicio eléctrico, pues ha incrementado el costo, ¿no? Y negociar, no cobrar energía eléctrica a las plantas tratadoras, por ejemplo, ¿no? Yo esa parte no la entiendo bien. Por ejemplo, los agricultores tienen un subsidio muy importante porque producen alimentos. Bueno, el agua es un derecho humano, le decía yo, en 2012 se incluyó en la Constitución. Y en lugar de que, por ejemplo, se otorgaran subsidio a los pozos de agua potable, subió el precio de la energía para los pozos de agua potable. La CFE le corta la energía eléctrica a los pozos que no pagan por la energía eléctrica. Bueno, ¿en dónde está la congruencia en eso? ¿Para qué lo ponemos en la Constitución? Si lo vamos a hacer más caro y además le vamos a permitir a la CFE que corte un derecho humano, ¿no? Bueno, en fin. A los organismos operadores se les ha cuestionado mucho por el corte del agua potable, o sea, si pueden o no cortar el agua porque es un derecho humano, ¿no?
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido varias resoluciones en el sentido que sí se puede cortar el servicio de agua potable por falta de pago cuando se comprueba que el ciudadano tiene la capacidad para pagar y no lo hace simplemente porque no quiere pagar, ¿no? Si el ciudadano es sumamente pobre, se le tiene que dar la cantidad mínima de agua que establece la propia ley y la propia Constitución cuando dice que sea suficiente, se le tiene que dar, aunque sea gratuitamente, o sea, sin pagar mayor costo que eso, si no tuviera ninguna fuente de ingreso. Pero la propia Organización de Naciones Unidas y las propias convenciones internacionales dicen, por ejemplo, que un precio asequible, que es lo que pide la Constitución, un precio asequible representa o no puede ser más allá, no debe ser más allá del 3% del ingreso familiar. Dice ingreso familiar, no ingreso personal. 3% del ingreso familiar es lo que se considera un precio asequible. Entonces, si una familia es sumamente pobre y tiene ingresos de, bueno, el precio que debería pagar no es más del 3% del ingreso familiar para que el derecho humano se esté cumpliendo, ¿no? Si se le cobra más que eso, bueno, ya podríamos ahí alegar, pero se puede hacer eso. El 2012 se mete el agua como un derecho humano en la Constitución, pero en lugar de facilitarle las cosas para que llegue más agua a la población, se le complican, se le sube la tarifa y la CFE sigue haciendo cortes de energía a los pozos. A los organismos no se les permite cortar el agua a la población, pero a la CFE sí se le permite cortar agua la luz a los pozos, que dejan sin agua a miles de familias, ¿no? ¿Dónde está la congruencia en eso? No entiendo cuál congruencia. ¿Dónde está el derecho humano? ¿Dónde está el tema de la política pública que debe favorecer estos temas? Bueno, no lo veo por ningún lado, ¿no? Por ningún lado aparece. Por otro lado, Juan Carlos, regresando a la NOM 001, me ha tocado ver en varios estados, por ejemplo en Guanajuato, que las aguas tratadas se utilizan para regar los campos agrícolas. ¿Pudiera ser esta una solución para no usar agua potable en el campo? Sin duda. Bueno, el reuso de las aguas tendría que ser una obligación, sobre todo en aquellas cuencas y en aquellos acuíferos ya sobreexplotados. O sea, no tendría que ser una opción, tendría que ser una obligación de utilizar las aguas residuales tratadas, desde luego, ¿no? Porque es la forma más económica, más rápida, más y más visible de poder resolver un tema de escasez con el agua que ya tenemos, el agua que ya se extrajo de su fuente, que ya se usó en alguno de los usos y se está descargando previamente haber sido tratada. Esa agua ya se está ahí y se tendría que reutilizar, ¿no? Actualmente usamos un proceso lineal que comienza cuando extraes el agua de su fuente y luego la usas en alguno de los usos y luego la descargas, ¿no? Normalmente en un río, en un lago, en un canal, un cuerpo receptor de propiedad nacional. Bueno, ese proceso lineal tendría que ser un proceso circular. Es agua que extraes de un sitio, lo usas, lo reusas, lo reusas, lo reusas, hasta que ya no hay más opción y entonces descargas lo que sea residual. Pero este proceso debería ser un proceso circular, tender hacia una economía que esté reutilizando no solo el agua, todos los recursos para hacer una menor extracción. Dicen algunos que son, digamos, contrarios a esta idea. Es que si no dejas caer el agua, bueno, estás disminuyendo la cantidad de agua que fluye. Bueno, podría ser, pero también estás disminuyendo la cantidad de agua que extraes, ¿no? O sea, no estás sacando agua de su fuente natural, estás sacando solo una cantidad necesaria para estarla reutilizando y reciclando sin seguir extrayendo, ¿no? Agua. Entonces, hay una compensación entre unas cosas y otras. Creo que sí, la opción de reutilizar el agua las veces que sea posible es una de las primeras y más grandes opciones para resolver el problema de escasez que tenemos
en muchos casos. Aquí Carmen nos dice, subieron los precios, pero no el presupuesto para operar las plantas. Efectivamente, Carmen, subió el precio de la energía eléctrica, subieron el precio de los químicos, ¿no? Subió el precio del personal, de los salarios. Todo eso sube, particularmente la energía eléctrica subió de manera muy significativa y el precio de los químicos. Entonces esto sube, pero no te permiten subir la tarifa de agua potable, entonces tus ingresos no suben y no hay subsidios para la energía eléctrica, no hay subsidios como lo hay en otros sectores. No subió el presupuesto federal destinado a la operación de las plantas, al contrario, disminuyó, ya decía yo, eliminaron el programa de operación a plantas de tratamiento. En fin, bueno, suben los precios, pero no suben los ingresos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues dejan de operar. De por sí era difícil que operaran, pues ahora dejan de operar con mayor facilidad, ¿no? No tienen ingresos para mantener en operación las plantas. Así es. Finalmente, Juan Carlos, se habla ya de una en la industria de la construcción para que las nuevas construcciones, las viviendas, los edificios, sean amigables con el uso de la energía. Pero ¿qué pasa con el agua? ¿Tú ves alguna tendencia ya para optimizar el uso del agua? No. Pero si me permites, Miguel Ángel, quisiera contestar una pregunta que mandó Carmen por el chat. Que sean operadas por los estados es una muy buena opción. Se ha comprobado que la intervención estatal en la prestación de los servicios de agua, drenaje y saneamiento es mucho más efectiva que estar a cargo de los municipios. Los mejores sistemas operadores de agua, alcantarillado y saneamiento en el país son sistemas estatales, con sus excepciones locales. Pero, por ejemplo, justamente Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que ahora está pasando por una severa crisis, pero el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey es un sistema público, no es una empresa privada, es un sistema público que brinda servicio a todo el Estado de Nuevo León y lo brinda de la manera más eficiente de prácticamente de todos los organismos, ¿no? Y así como ese, pues hay otros sistemas que son públicos, Querétaro, León, que son sistemas operadores sumamente eficientes. Saltillo es una empresa mixta, ahí hay otro caso, ¿no? Pero digamos que sí hay ejemplos, pues, de sistemas que haciendo un sistema más grande, más importante de economía de escala, pues tiene una mejor respuesta. Aquí en Morelos diseñamos un sistema de operación de plantas de tratamiento estatal, donde el costo se pagaba entre los tres instancias de gobierno, la Conagua pagaba una parte, la Seagua pagaba otra y el municipio pagaba otra. Bueno, la operaba el Estado porque era el que tenía mayor capacidad técnica, pero el pago se hacía de parte de las tres instancias de gobierno, ¿no? Entonces, creo que ese esquema sería un esquema muy atractivo y muy aplicable para la mayor parte del país. Y luego, bien yendo a tu pregunta, Miguel Ángel, el tema de la verdad es que no veo políticas públicas encaminadas a eso. Seguramente habrá algunos casos puntuales que deberíamos de estar copiando y deberíamos de estar implementando en mayor medida en todo el país. Pero yo no veo que los reglamentos de construcción estén cambiando para forzar, por ejemplo, a que todas las casas tengan un sistema de captación de agua pluvial, ¿no? O un sistema de reuso de las aguas grises, por ejemplo. Eso permitiría ahorrar una gran cantidad de agua que actualmente se está utilizando de primer uso, se extrae de la red para poder satisfacer las necesidades al interior de la casa. Pero si nos forzaran a tener un sistema de captación de agua pluvial, sobre todo en zonas como aquí el centro sur del país, donde la lluvia lo permite, captar el agua de lluvia, llevarla a una cisterna y utilizar esa agua para estar usando durante la temporada de lluvias, por ejemplo, pues nos permitiría no extraer agua de nuestros acuíferos, de nuestros pozos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el reusar las aguas grises en algunos temas, como el riego de jardines, en fin, en otras acciones o en otras actividades que no requieren el agua de primer uso. Reusar el agua, por ejemplo, jabonosa que se genera en los lavabos para el excusado. En fin, muchas de estas acciones que podrían estar ya contenidas en los reglamentos de construcción
para que a lo largo de los años todas las casas nuevas que se construyan cuenten con esos sistemas y las viejas vayan siendo forzadas a ir construyendo estos sistemas también. Bueno, pues ya eso nos llevaría a la larga, en una visión de largo plazo, a tener un ahorro en el uso del agua y también el uso de la energía, ¿eh? Pero bueno, ese es otro gran tema que yo, la verdad es que no veo que esté ocurriendo y es una pena porque debemos estar tendiendo hacia allá. Sí, así es. Pues muy bien, Juan Carlos. Te quiero hacer más adelante para que hablemos del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable y principalmente el número 6, Y lo de ese referente al 6, agua limpia y saneamiento. agua limpia y saneamiento. Pero pues, como es un tema que también tenemos que tocar largo y tendido, entonces pues nos pondremos de acuerdo con Carmen para invitarte más adelante para que hablemos de cómo está cumpliendo México con los compromisos internacionales. Bueno, con mucho gusto platicamos. Sería genial. Con Genial mucho gusto hablarles. platicamos de ese tema en Sí, otra claro. ocasión, ¿no? Fíjate que Pues los les agradezco indicadores, muchísimo. Les agradezco muchísimo el tiempo por estar aquí presentes en el programa por el cuidado de la creación. Y creo que sí estamos aprendiendo mucho y sobre todo estamos viendo la problemática de fondo, porque estos problemas del agua pues se están agravando en todo el planeta. Pero aquí en México, pues sí hay mucho descuido en ese sentido y el tiempo y los cambios climáticos avanzan muy rápido y si no resolvemos ahorita estos problemas, pues con el tiempo serán más graves e incluso pueden llegar a producir problemas sociales importantes. Entonces hay que evitar a toda costa estos problemas, ¿verdad? Resolverlos de la mejor manera y de una manera que beneficie a todos los ciudadanos, no nada más a las empresas o no nada más al consumidor, sino que haya un consenso ahí. Pero sí hay muchas maneras de manejar las cosas, pero nuestra obligación es resolver los problemas, ¿verdad? No podemos dejar que las cosas sucedan sin cambiarlas. No podemos darnos ese lujo porque la ventana de soluciones se está cerrando muy rápidamente. Y cuando menos nos demos cuenta, pues ya no habría agua en nuestro país, lo que sería pues una tragedia, que ya estamos viendo cómo está comenzando esa tragedia, entonces hay que evitarla. Pues les agradezco muchísimo a ambos, a Juan Carlos Valencia, experto en temas del agua, y a Miguel Ángel de Alba, experto en temas del medio ambiente. Es un honor para nosotros tenerlos aquí, se los agradezco mucho en nombre de mis compañeros del movimiento Laudato Si, en este programa que está para educar a las personas y para ayudarnos a todos a mejorar nuestro medio ambiente. Muchas gracias por su presencia, gracias a Plataforma Radio Digital por hacer posible este espacio también. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Quiero verlos.